Hola, ¿qué tal, Psychos del Elite? Mi nombre es Seven. AEW Revolution acaba de terminar hace como unas 2 horas y Dios, qué evento tan sólido. Creo que sería la mejor manera de llamarlo. Ya estoy un poco más calmado después de todas las emociones que nos tocó vivir y es por eso que te cuento qué es lo que pasó en AEW Revolution 2026. Empezando con la Zero Hour, Boom and Doom se enfrentaba a The Infantry. Son muchas luchas en este evento, así que pasemos esto de rápido. Ganó Boom and Doom, no hay mucho que destacar. Siguiente lucha. Lucha por el campeonato femenino TBS. Willow Nightingale se enfrentaba a Lena Cross en una lucha que a mi parecer estuvo bastante bien. Digo, estamos dentro de la Zero Hour, pero digo, está bien. Es cosa de calentar motores. Durante la lucha siento que ambas trabajaron bien y sobre todo contaban esta historia sobre cómo iban lastimando el brazo de Willow Nightingale, que era obvio. Es decir, si sabes un poco de wrestling, sea la empresa que sea, creo que se veía venir que esa lesión en el hombro que le estaban causando en esta primera lucha por el título TBS iba a tener importancia y repercusión en su lucha que iba a tener más tarde en la main card por los títulos en pareja. Al final retiene Willow Nightingale con un paquetito por el AEW National Champion, una 21 Blackjack Battle Royale donde Ricochet defendía su título ante otros 20 luchadores, los cuales eran, y tengo que leer esto porque obviamente no me lo aprendí: Jack Perry, Ace Austin, Anthony Bowens, A.R. Fox, Austin Gunn, Dalton Castle, Daniel García, Dralístico, El Clon, Johnny TV, Juice Robinson, Katsuyori Shibata, Commander, Rocky Romero, Rush, Scorpio Sky, The Beast Mortos, Tommaso Ciampa y Trent Barreta. Si tuviera que ser totalmente sincero, se me hace a veces complicado ver a mucho talento en este tipo de luchas multitudinarias donde sabemos que simplemente están ahí para rellenar. Y hablo de talentos como Shibata, como Ciampa, que tuvo sus momentos de lucidez eliminando a algunos participantes, más que nada spameando a más no poder el rodillazo para eliminarlos desde el apron. Estuvo bien, estuvo entretenida. Y al final tenemos Jack Perry contra Ricochet, justamente ya en la transición desde la Zero Hour hasta lo que es el evento como tal, para que finalmente con una Poison Rana en el apron, Jack Perry termine eliminando a Ricochet para así convertirse en el nuevo campeón nacional de AEW. Que si era la manera correcta de que Ricochet perdiese, tal vez sí, que si estoy de acuerdo en cómo se dio la lucha, estuvo entretenida. No sé si me gustó del todo, pero vamos a darle a Jack Perry el beneficio de la duda. Lo único que espero es que defienda tanto el título como lo hizo Ricochet, que siento que a través de su actitud ególatra, sus tweets que llega a poner, las diferentes empresas en las que llegó a defender el título, le dio mucha exposición. No estoy seguro si Jack Perry va a poder hacer lo mismo por el título. Primer lucha oficial, los Young Bucks versus FTR por los campeonatos en pareja de AEW. Ahí veíamos a los Young Bucks que entraban acompañados de sus hijos. Desde el principio comenzamos con golpes fuertes y todo lo que conlleva una lucha entre los Young Bucks y FTR. Al puro estilo de estos dos equipos, es una lucha como otras que han tenido, y no quiero decir con eso que haya sido una lucha mala, sino que todo lo contrario. Ya sabemos la calidad que son capaces de entregar estos cuatro sujetos. Desde muy temprano en la contienda veíamos líquido vital brotando de uno de los hermanos Jackson, muchas movidas en conjunto, muchos piledrivers, mucha fluidez, mucho dinamismo en este encuentro. En algún momento veíamos ahí como los Young Bucks buscaban el apoyo de su familia que se encontraba en primera fila, y al mismo tiempo FTR aprovechaba esto para burlarse de la familia de los Young Bucks cuando ellos tienen el control. Hay una parte donde los Young Bucks atrapan a FTR, cada quien en un francotirador, y entonces
Dax estaba a punto de rendirse, sin embargo Cash le toma la mano con la que estaba a punto de hacer el tap, lo muerde y luego procede a darle un super golpe en su pelona de Dax para que no lo hiciera, para que despertase, para que reviviera el espíritu. Esa parte la verdad es que me encantó. Ya rumbo al final, FTR aplica a uno de los hermanos Jackson un pile driver reforzado, mientras que al otro de los hermanos Bucks que se encontraba en el poste proceden a hacerle un super shatter machine, del cual ya no pudo levantarse. Victoria para Dax y Cash. FTR que retienen los campeonatos en pareja. Se apagan las luces y quien salía era por supuesto Adam Copeland, acompañado de Christian Cage, que venían a cobrar sus deudas pendientes con FTR. Toni Storm contra Marina Shafir en esta interminable rivalidad, mientras todos están baneados de ringside. No sé qué comentar sobre esta lucha, es decir, es una lucha de Toni Storm con Marina Shafir. Creo que ya se pueden imaginar más o menos de qué iba la cosa. No estamos hablando de las luchadoras más técnicas con las que cuenta AEW, pero yo siento que incluso así fue una lucha que entretiene. Digo, es la segunda lucha de la cartelera donde normalmente ponen los combates que no llegan a ser o no suelen ser tan relevantes, pero creo que alcanza para cumplir y hay que tener mucho valor para subirte a un ring, dar ese show, recibir esas patadas de Marina que realmente dejaron a Toni destrozada. Marina intenta aplicar el finisher, la llave de rendición de la leche materna, pero Toni logra escaparse de una manera poco ortodoxa. Básicamente le muerde la teta para poder zafarse, y después de eso, en una secuencia rápida con un paquetito, otra vez paquetito en lucha de féminas, Toni Storm se lleva la victoria. Sin embargo, ahí no termina esto, porque una vez que Toni estaba festejando en la rampa de la entrada, aparece, y de verdad creo que esta fue mi reacción, aparece Ronda Rousey. Ronda Rousey. Me quedé muy sorprendido, pero no podría decir si fue de una manera positiva o no. Principalmente porque conocemos a Ronda Rousey con su pasado en UFC, con su pasado en WWE y su salida, que creo que es lo más importante, su salida de WWE y cómo empezó a tirar mierda a los fans, al wrestling, a la empresa. Fue raro para mí ver a Ronda Rousey llegar, no creí que la fuera a ver en un ring de lucha libre nunca más. Se supone que es gran amiga de Marina Shafir, mencionaron por ahí que es maestra de ella. No lo sé, creo que esto puede terminar solamente o bien o muy mal, pero no hay intermedios. Jon Moxley, que defendía el campeonato continental ante Konosuke Takeshita en lo que sería una revancha del Grand Slam Australia. Dios, creo que todos teníamos las expectativas en que podía ser un gran combate, pero creo que hasta llegó a superar dichas expectativas. La lucha comienza con mucho poder de ambos, con poderes igualados, uno golpeaba, el otro respondía, pero ninguno de los dos quería sucumbir. Por momentos Takeshita tenía el control, por momentos Moxley tenía el control, y es justamente en las partes donde Moxley era quien dominaba la lucha que se podía observar que ya tenía una estrategia en mente. Básicamente la lucha se trató de empezar a desgastar diferentes partes del cuerpo de Takeshita para que de esta manera no pudiera aplicar sus movidas tan letales y ya conocidas. Takeshita comienza a sangrar de la cabeza después de un curb stomp aplicado en el apron que se vio bastante bien. Konosuke no puede más y es ahí cuando Moxley aprovecha, castigo y un DDT al puro estilo de los Death Riders, del cual increíblemente Takeshita logra romper la cuenta. Es así como Moxley lo lleva al esquinero y ejecuta un super DDT al estilo de los Death Riders, lo ataca con el mataleón y creo que el mismo Takeshita sabía que iba a ser muy complicado zafarse de ahí, ya que lo único que puede hacer es mostrarle el dedo medio. Moxley logra cerrar bien esa llave para posteriormente desvanecer a Konosuke Takeshita y llevándose así la victoria.
Cuando Moxley ya empezaba a retirarse por las barricadas, comienza este video tan épico de un hombre que se está recuperando en una cápsula al más puro estilo Dragon Ball Z. ¿Y quién era este sujeto misterioso? Nadie más y nadie menos que el jodidísimo Will Ospreay. Babies of Wrath defendían los campeones en pareja femeninos de AEW ante Lena Cross y Megan Bayne. Lucha que probablemente en un principio se tenía planeado para Penelope Ford como una revancha de aquel Dynamite en el que tristemente Penelope Ford sufrió una lesión, pero bueno, dejando eso en el pasado, esta fue una lucha bastante rápida. Ofrecieron lo que tenían que ofrecer. Hicieron lo que tenían que hacer, siguieron vendiendo la lesión de Willow en el brazo y justamente eso fue lo que al final les da la victoria a Lena Cross y Megan Bayne. Estuvo bastante pasable. Nuevas campeonas en pareja, que creo que es con lo que me quedo yo. No es nada en contra de Babies of Wrath. De hecho, yo me alegré bastante cuando ellas fueron las inaugurales campeonas. Pero que Willow tuviese el doble campeonato, el de TBS y el de parejas, no creo que estuviese funcionando y me gusta mucho más así. Siguiente lucha, Swerve Strickland versus Brody King. Esta lucha que nace de la rivalidad que estos dos luchadores comenzaron básicamente para averiguar quién de los dos es el más peligroso de AEW. Bien, con respecto a la lucha me pareció entretenida, aceptable. Spots por ahí como cuando Swerve estampa a Brody King contra uno de los tensores descubiertos del ring, como cuando le aplica este bombazo en el apron del ring, que estuvo bastante cool porque uno ve a Brody King, que es un sujeto grande, es un sujeto pesado y no se imagina el tipo de persona que podría cargar a Brody King. Bueno, Swerve lo hizo, incluso en algún momento le aplica esta misma movida que sacó de juego a Kenny Omega, pero en lugar de la mesa de comentaristas se la aplica en el suelo. Para el final Swerve termina acomodando un house call en la cabeza de Brody King para llevarse la victoria por cuenta de 3. Y justamente como estaba haciendo este evento de tantos regresos post lucha, Kenny regresa para salvar a Brody, ya que prácticamente Swerve quería desvivirlo aplastando su cabeza con un bloque de cemento que le pasó a Prince Nana, pero afortunadamente Kenny llega a tiempo para hacer el salve y continuar con esta historia que nos habían estado contando desde hace 2 Dynamites. Tekla, la araña tóxica, defendía el campeonato mundial femenino ante Kris Statlander en lo que iba a ser una especie de revancha en lo que vimos en esa lucha de correas. Esta iba a ser una lucha 2 de 3 caídas. La lucha comenzó con mucho dominio por parte de Kris, como debe de ser, la lógica nos dice que tiene que ser así. Hubo un momento muy destacable en el que Kris le está haciendo un suplex de bandera a Tekla en el poste que me pareció bastante increíble. Siento que en muchas ocasiones ese tipo de spots que no te esperas de un combate femenino quedan extremadamente bien y esta no fue la excepción. Siento que Kris se vio muy poderosa aplicando todas sus movidas. En algún momento Tekla logra hacer un paquetito especial con la pose de la araña tóxica. Hace la trampa de reforzar el pin tomando la primera cuerda, pero siento que desde el ángulo de cámara se vio un poco gracioso que básicamente Kris también podía estirar la mano y cortar el conteo, pero bueno, no lo hace. Hay que meternos un poco en el kayfabe de las luchitas y de esta manera Tekla se lleva la victoria. En la segunda caída, con una Kris Statlander muy furiosa por haber perdido la caída anterior y mucho más por haberla perdido de esa manera tan tramposa, básicamente empieza a hacer papilla a Tekla, empieza a golpear en ringside, la empieza a estrellar contra las barricadas. Hay un momento en el que la toma en posición de Big Swing y justamente en la esquina de las barricadas empieza a golpearla de derecha a izquierda, luego la toma y la arroja hacia los escalones metálicos de frente en un spot que se vio muy doloroso. Todo este castigo para que al final Kris Statlander fuese quien se llevase la segunda caída. Ahora para la tercera caída realmente es que fue bastante rápida. Comenzamos con una Tekla que procede a arrojar al árbitro contra Kris Statlander. Anteriormente, Tekla va a buscar al árbitro, lo patea, le quita el cinturón. Tekla busca golpear a Kris, pero Kris se defiende, le quita el cinturón y es entonces
Tekla quien termina por comerse todos esos cintazos en el cuerpo. Llegan a interferir las hermanas del pecado, a quien tristemente Chris se la solea en un parpadeo. Tekla aprovecha esta distracción y es quien se termina llevando la victoria en esta tercera caída y por consecuente defendiendo exitosamente el campeonato mundial femenino. La séptima lucha, Jet Speed y Místico contra la familia de Don Callis, Mark Davis, Kyle Fletcher y Kazuchika Okada por los campeonatos mundiales de tríos. La lucha comenzaba con Místico y Jet Speed entrando al ritmo de la quinta estación con la canción de Místico, Me Muero. Y Dios, fue un momento muy loco ver salir a Místico con sus dos compañeros de equipo usando un atuendo ad hoc. Además también llevaban unas máscaras de Místico, cada una era diferente, tenía su propio estilo. Entran ellos y después la entrada que tuvieron la familia de Don Callis también estuvo muy buena. Entra Aussie Open, Mark Davis y Kyle Fletcher, cada uno con unas chaquetitas muy cool de la familia de Don Callis. Mark Davis en color amarillo, Kyle Fletcher en su clásico color rosado. Caminan un poco y después entra el jodidísimo No Me Gusta Trabajar, Rainmaker Kazuchika Okada, con su entrada tan espectacular, farmeando aura con su chaqueta de la familia de Don Callis en color rojo. Realmente me encantaron. Con respecto a la lucha, fue una buena lucha en tríos. Me pareció muy cool como al principio Místico y Okada eran los que iniciaban la acción, un poco rapidito hasta que dan el tag a sus respectivos compañeros y básicamente fueron muchos momentos, mucho dinamismo en toda la lucha, muchos careos. Creo que lo más importante a destacar aquí, la cantidad de veces que nos vendían a Místico como un luchador importante. Estuvo bien. También tengo que mencionar, por más que no quisiera hacerlo, que hubo muchos spots, principalmente en los que participaba Místico, que no quedaron del todo bien. Algunos se veían accidentados. Místico por ahí llegó a chocar con a veces sus compañeros, a veces también con los miembros de la familia de Don Callis cuando no tenía que estar haciéndolo. Fue muy loco ver las interacciones entre Místico con Okada, Místico también lo poco que llegó a interactuar con Mark Davis y Místico con Kyle Fletcher. Dios, jamás pensé ver eso, ¿sabes? O sea, yo como un sujeto que admira la carrera de Místico y que obviamente reconoce el talento que hay en Kyle Fletcher, verlos a los dos en un mismo ring luchar fue algo loco, me encantó, no voy a negarlo. En algún momento Místico le aplica su finisher, la mística, al jodidísimo Kyle Fletcher, quien la aguanta como un campeón, no se rinde. Además, él no era el miembro activo de su equipo. Sin embargo, mientras está ocurriendo esta mística, Mark Davis, que sí era el hombre activo, está en el centro del ring, derrumbado. Viene Kevin Knight y hace un super vuelo, un super UFO, hacer el pin y llevarse la victoria 1-2-3 en un resultado que me pareció muy sorprendente. Digo, no me lo esperaba, no diría que estuviese mal, tampoco sé decir si está bien, pero bueno, al final nos dimos cuenta que todo esto era una gran lucha fanservice porque se nos anunciaba que Místico era parte oficial de AEW. Cuando recibe los campeonatos en tríos, cuando empieza a sonar su canción, cuando empieza a salir la imagen de Místico is All Elite Wrestling, él también como que le da sentimiento, se agacha. En algún momento también Kevin Knight y Speedball lo levantan en hombros. Fue extremadamente emotivo, les juro. Yo en algún momento estaba llorando, siento que la lucha pasó a segundo plano por todo este final que hubo con Místico, con la canción, le dieron un final bastante grande, fue un momento mágico. No sé qué decir respecto al cambio titular, no sé cuánto Místico puede estar viajando a Estados Unidos a defender los títulos. Se me hizo muy loco, pero ya veremos lo que nos depara esta combinación tan random, tan loca de Místico con Jet Speed. Lucha con tremendas expectativas. Andrade, el ídolo, se enfrentaba a Bandido en una lucha singles.
Este también fue una tremenda lucha, un duelo entre mexicanos, probablemente dos de los mejores mexicanos de los tiempos actuales. ¿Y qué puedo decir? Básicamente tiraron todo su arsenal, tiraron la magia de la lucha libre mexicana, como la lucha entre Moxley y Takeshita. Aquí también empezamos con igualdad de poder, sin embargo, contrario a lo que fue la lucha de Moxley, donde básicamente se demostraba el poder con los golpes, aquí se demostraba con la agilidad. Tenemos a Andrade y a Bandido farmeando aura después de todo ese dinamismo que nos enseñaron. Una preciosísima hurracarrana con giro incluido desde el apron por parte de Bandido. Aplicaba sus movimientos a la integridad de Andrade. En algún momento busca la Frog Splash, sin embargo Andrade logra poner las rodillas y es entonces Andrade el que busca homenajear a Latino Hit, intentando hacer los tres amigos, cosa que Bandido no se lo permite y empieza una guerra de suplex que se ve totalmente genial. Ese lance que logra hacer Bandido cargando a Andrade y girando en el aire, Dios, se vio tremendo. Bandido, que Dios, realizaba ese 21 suplex con Andrade desde el piso, se vio espectacular, el público estalló. Aún así, Andrade logra escapar de la cuenta y ahora es Andrade quien lleva a Bandido hasta el esquinero buscando un super mensaje directo, el finisher de Andrade, que se vio sinceramente espectacular. La movida salió muy genial. Super mensaje directo, Andrade hace el pin, 1, 2, 3 y el ídolo es quien sale con la victoria. Sin embargo, yo creo que los dos dieron un show, dieron un tremendo espectáculo, que es lo que al final importa. Pre-main event, Darby Allin, Orange Cassidy y Roderick Strong se enfrentaban a The Dogs, David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd en una lucha de tríos estilo tornado. Decepcionante, la lucha no fue lo que esperaba, porque estos tipos te vienen vendiendo durante un buen rato que son capaces de secuestrar a Darby, que se odian muchísimo, toda esta rivalidad que se supone que estaban gestando, y estás en el jodidísimo Revolution. No sé por qué diablos la lucha estaba como pre-main event, que siento que en parte le termina afectando mucho, porque la lucha fue tremendamente corta. Vimos un poco de dominio de The Dogs, luego vimos la recuperación por parte de el equipo de Darby Allin. Darby junto con David Kidd, que es básicamente con quien más tiene este hit, se van hacia la rampa en un momento en el que sinceramente como que se pierde dentro de todo lo que estaba pasando en la acción. Darby Allin termina amarrando de alguna manera a Gabe Kidd en la rampa, regresa, se convierte esto en una lucha de 3 contra 2 y básicamente es la manera en la que terminan por hacerle el pin a Clark Connors y llevarse esta victoria en una lucha que no siento que haya cumplido las expectativas de nadie. No siento que termine de convencerme. Creo que fue la lucha que menos me gustó de la cartelera de esta noche. MJF defendía el campeonato mundial masculino frente a Hangman Adam Page en una Texas Death Match. Fue increíble. La lucha comenzaba con un Hangman Page que entraba con, válgase la redundancia, una entrada especial, un tema de entrada especial interpretado por un sujeto con una trompeta que, Dios, estuvo buenísimo. Me encantan mucho las entradas que tiene Hangman Page. Algunas son muy cool. Entra Hangman Page y después se nos muestra un video de cómo MJF en su caballo llegando a un pueblo desolado donde el sheriff no existe más, puesto a que ha muerto. Es entonces que nos muestran un plano de la tumba de Hangman Page y MJF procede a orinarla. Entraba ahora sí a la arena. MJF venía vestido con una indumentaria que servía para dos cosas. Uno era un gran homenaje a Terry Funk, pero también este vestuario, esta indumentaria servía para burlarse de toda esta estética vaquera que tenía Hangman Page.
Y bueno, comenzando con la lucha, la verdad es que no perdieron el tiempo, empezaron a golpearse duro, empezaron a golpearse en el ringside, empezaron a golpearse por todo lo que es la parte del público. Ahí veíamos cómo Hangman golpeaba a MJF, cómo lo ponían en uno de los asientos, cómo convivían con las personas que habían a su alrededor. Regresan a lo que es la parte del ringside. Hangman mete a MJF mientras busca algo por debajo del ring, saca una charola. MJF da la vuelta completa mientras Hangman lo esperaba y le pega tremendo charolazo en la cabeza. Es entonces cuando, con un MJF que estaba demolido por la paliza que le venía dando el vaquero borracho, Hangman se baja, busca una jodida engrapadora como ya es costumbre en estas Texas Deathmatch, junto con una tarjeta de feliz cumpleaños, puesto que en Revolution 15 de marzo era el cumpleaños número 30 de MJF. Entonces agarra, se sube y primeramente empieza a hacerle cortadas con el papel entre los dedos de MJF, pero posteriormente pasa un segmento que, Dios, es doloroso de ver. Toma la tarjeta de cumpleaños de MJF, la pone en su pecho y Hangman procede a engrapársela en uno de los pectorales. Pero por si eso no fuera suficiente, el desgraciado de Hangman Page procede prácticamente a arrancarla al instante, causando repulsión de mi parte y seguramente un tremendo dolor en el cuerpo de MJF. Hangman empieza a querer subir un poco de tono las cosas, se baja y quita una manta, descubre lo que era una ventana de madera con los cristales aún puestos, la sube, pero ahí MJF empieza a recuperarse un poco, lo hace hacia un lado y toma la ventana de madera. Pensé que estaba a punto de estrellarse en la cabeza Hangman, pero no, procede a romperla en el mismo ring para que todo el vidrio se quede dentro pues de la lona. Sin embargo, aún así, después de un forcejeo, que si Hangman tira a MJF a los vidrios, que si MJF tira a Hangman a los vidrios, y finalmente es el campeón el que termina llevándose el castigo sobre el cristal. Después de unos cuantos ataques con el cristal, tenemos la imagen de MJF que ya comienza a derramar líquido vital. Hangman todavía toma su característico alambre de púas, lo pone como si fueran las riendas de un caballo. Mientras Hangman está en el piso, empieza a jalar su boca con el alambre de púas como si de un caballo se tratase. Posterior a eso, MJF recupera un poco el control, estrella a Hangman con los vidrios y mientras él estaba recuperándose se baja, consigue una escoba y comienza a barrer todos los cristales fuera de la lona para que de esta manera ya no pudieran ser usados en su contra. Y cuando se disponía a usar la escoba con un arma, Hangman lo detiene, rompe el palo de la escoba y se disponía a utilizarlo para seguir abriendo la herida en la cabeza de MJF, pero eso no le salió como esperaba y termina siendo MJF el que roba esa idea para dañar a Hangman Page. MJF se baja, busca una jeringa, lo pone en el centro del ring y Cristo Dios atraviesa una de sus mejillas con la estúpida jeringa. Dios, fue muy difícil de ver, les juro que por un momento casi me vomito. En algún momento este par de locos saca cada quien de su lado del ring unas lámparas. MJF hace como que se va, Hangman lo alcanza hasta la parte de atrás de la rampa y es ahí cuando ¡pam! Le estrella una de las lámparas y Dios, qué brutal se vio eso, porque en cuanto la lámpara estalla en la espalda de MJF, enseguida, en cuestión de nada, MJF empieza a sangrar muy feamente de su espalda. Luego procede a tomar también la lámpara que tenía MJF y también se la revienta, pero esta vez en la cabeza, haciendo que se vea brutal el sangrado en la cabeza del campeón. Sacan palillos de brochetas, creo que sí, como estos que llegó a utilizar Jon Moxley en aquella lucha contra Penta, y terminan clavadas en la cabeza de MJF, y aún así, con todo y un Buckshot Lariat, MJF no da su brazo a torcer y se levanta. Y yo para este punto estaba pensando, bueno Dios, ¿qué más vamos a presenciar en esta cosa? O sea, tienes palillos clavados, tienes las lámparas reventadas, Buckshot Lariat, y el campeón no se rendía, no sucumbía a la cuenta de 10. Hangman se baja,
y toma una cadena con los collares de perros a los extremos, encadena al señor MJF, se encadena a él mismo, y en cuanto MJF empieza a recuperar el conocimiento y se da cuenta que ahora están atados por esos collares de perro, le empiezan a venir flashbacks de aquella lucha que tuvo contra CM Punk, muy sangrienta también. Ya encadenados, preparan el spot de una tabla con alambre de púas encima de una mesa, en la cual cae todo el cuerpo de Hangman Page. El vaquero estaba dando todo de sí. Yo no sabía qué más teníamos que ver para que esta lucha acabase. Ascienden por la rampa, se golpean por uno de los extremos, se arrojan, mientras Hangman Page tiene totalmente abrazado a MJF. Hace que se arrojen hacia una mesa donde estaban los controles, que seguramente manejan luces y demás, y entonces sale el chisporroteo. Muy cool se vio ese spot. Regresan al ring, meten a MJF, intento de Buckshot Lariat por parte de Hangman, pero no lo logra, recibe un golpe bajo y entonces MJF regresa y le da tremendo golpe con el campeonato a Hangman Page, pero este no se rinde ante la maldita cuenta de 10. Es entonces que el vaquero recupera el control, toma el campeonato, le da un golpe a MJF, pero este no está esperando a que comience la cuenta de 10, sino que se pone en posición de Buckshot Lariat, pero es ahí que MJF, mucho más inteligente, golpea a Hangman Page y lo termina poniendo en una posición de ahorcamiento. Tuvo ahí un buen rato y yo cuando vi eso sabía que se acercaba lo peor. Tenemos un bello plano de cómo Hangman está siendo ahorcado, y en el momento en el que MJF lo suelta, el cráneo de Hangman Page se estrella, seguramente accidental, contra el lente de la cámara, dejándonos una escena bastante loca. El árbitro comienza la cuenta 8, 9 y 10. Y de esa manera MJF retiene el campeonato mundial de AEW, mientras que al mismo tiempo Hangman Page pierde su oportunidad de volver a retar por ese campeonato en su vida. No importa quién lo tenga, no importa si el campeón es MJF, no importa si el campeón es cualquier otro luchador en la empresa, Hangman no puede volver a retar por el título mundial de AEW. Finalmente, y para cerrar, si yo tuviera que darle una calificación a este evento, yo le daría un 9, porque siento que todas las luchas, tal vez con ligeras excepciones, aportaron a lo que es el show. Pero cuéntame, ¿a ti qué te pareció AEW Revolution? ¿Pudiste verlo en vivo? ¿Cuál fue la lucha que más te gustó? Por favor, déjalo en los comentarios, y si se puede, comparte este video con alguno de tus amigos fans del wrestling, porque eso me ayudaría muchísimo a crecer. Te ha hablado Seven y esto será hasta la próxima.